Apreciados amigos, el día de hoy hablaremos acerca de la función exponencial decreciente. Revisaremos primero lo que es una función exponencial. La función exponencial tiene la siguiente forma, esta que tenemos en pantalla, en donde la base representada aquí por la letra A es un número real positivo, es decir, una cantidad mayor que cero. Pero al mismo tiempo, dicha cantidad debe ser diferente de 1. Por otro lado, tenemos al exponente, representado en esta oportunidad por la letra X. El exponente aquí debe ser un número real. Esto significa que la variable X pertenece a los números reales. La función exponencial es posible si cumple estas condiciones que tenemos en pantalla. Si una de estas condiciones falla, no podemos hablar de una función exponencial. La función exponencial se va a clasificar teniendo en cuenta a la base. Esto significa que si la base, representada aquí por la letra A, es una cantidad mayor que 1, estaríamos hablando de una función exponencial creciente, cuya gráfica sería de la siguiente forma. Una curva que de izquierda a derecha va hacia arriba. Pero si la base es una cantidad mayor que 0 y menor que 1, es decir, está entre 0 y 1, diríamos que la función exponencial sería una función decreciente, cuya gráfica estaría representada de la siguiente forma. La curva de izquierda a derecha va hacia abajo. Teniendo en cuenta todo esto, nos trasladamos a hablar específicamente de una función exponencial decreciente. Si recordamos, una función exponencial es decreciente cuando su base está entre 0 y 1. Aquí vamos a graficar una función exponencial decreciente en particular, cuando la base es igual a 1 medio. 1 medio está entre 0 y 1, por supuesto. Por lo tanto, este es un ejemplo particular de función exponencial decreciente. Sabemos que el f de x lo podemos reemplazar por la variable y para poder interactuar a través de la regla de correspondencia que tenemos en pantalla a las dos variables, la variable independiente representada por la letra X y la variable dependiente representada por la letra Y. Recordemos aquí que la regla de correspondencia es el espacio donde interactúan estas dos variables que acabo de mencionarlas. Bien, para graficar esta función en particular tendremos que tabular. Para eso construimos nuestra tabla. En la primera columna de la tabla colocaremos los valores de X y en la segunda columna de mencionada tabla colocaremos los valores de Y encontrados. Como pueden ver ustedes en la tabla, hemos separado para asignarle a X 7 valores. Si recordamos también aquí, X representa cualquier número real. Eso implica que de los infinitos reales que existen de X, solamente vamos a tomar como referencia 7 valores. El primer valor que le vamos a asignar a X es menos 3. Y para encontrar el valor de Y debemos utilizar la regla de correspondencia. Reemplazamos el valor de X, que es menos 3. Ahí lo tenemos. Y sería igual entonces 1 medio a la menos 3. Nos tomamos el tiempo necesario y decimos 1 medio a la menos 3, eso es 8. Ya tenemos entonces el correspondiente valor de Y para X igual a menos 3. Ahora asignamos a X el valor igual a menos 2. Como en el caso anterior, vamos a reemplazar dicho valor en la regla de correspondencia. Procedemos al reemplazo. Y tendríamos Y igual a 1 medio elevado a la menos 2. Como en el caso anterior, tomamos nuestro tiempo y calculamos 1 medio a la menos 2. ¿Cuánto es? Eso es 4. Ahora
asignamos el valor de x menos 1. Este valor también lo reemplazamos en la regla de correspondencia de esta forma, quedándonos y igual a 1 medio a la menos 1. Como en los casos anteriores, nos tomamos el tiempo y calculamos. Aquí nos detenemos un poquito. No se olviden que el exponente negativo hace que la base se invierta. Entonces el exponente de negativo 1 invierte a la base 1 medio a 2. Y 2 a la 1 sale 2. Lo mismo que hemos hecho en los casos anteriores. Entonces el correspondiente valor de x igual a menos 1 es y igual a 2. Ahora asignamos 0 al valor de x. Reemplazamos dicho valor en la regla de correspondencia y tendríamos que y es igual a 1 medio a la 0. Toda cantidad elevada a 0, por supuesto que sea diferente de 0, nos da 1. 1 medio a la 0 sería 1. Ya tenemos el correspondiente y. Ahora asignaremos algunos valores positivos. X igual a 1, reemplazamos en la regla de correspondencia el valor de x igual a 1, quedándonos y igual a 1 medio a la 1. Toda cantidad elevada a la 1 resulta pues la misma cantidad. Entonces cuando x es igual a 1, y es igual a 1 medio. Ahora asignamos a x el valor de 2. También aquí lo reemplazamos en la regla de correspondencia. Procedemos al reemplazo, quedándonos y igual 1 medio al cuadrado. 1 medio al cuadrado, ¿cuánto es? Muy sencillo, eso es 1/4. Entonces, el valor correspondiente de x igual a 2 sería y igual a 1/4. Y por último, le asignamos a x el valor de 3. Este valor también lo reemplazamos en la regla de correspondencia. Así que 1 medio elevado a la 3, ya que x vale 3, sería eso, 1/8. Ya tenemos entonces nuestra tabla completa. Insisto, estos valores que tenemos en la tabla son valores referenciales y suficientes para graficar esta función en particular. Así que despejamos el espacio. Aquí trazamos el plano cartesiano. Por aquí tenemos al eje horizontal, que es el eje de las x. Por aquí el eje vertical o eje de las y. Colocamos en cada uno, tanto en el eje X como en el eje Y, los valores correspondientes a nuestra tabla. Insisto nuevamente aquí, estos valores son referenciales. Ubicamos los valores de X en el eje X, valga la redundancia, y los valores encontrados en Y en el eje Y respectivamente. Ahora vamos a ubicar a cada par ordenado que tenemos en nuestra tabla en el plano cartesiano. Empezaremos entonces con el primer par ordenado, en la cual x es igual a menos 3 y y igual a 8. Nos ubicamos en menos 3 y desde ahí nos dirigimos al valor de y, que es 8. Y esto vendría a ser el punto que representa este par ordenado en el plano cartesiano. Ahora nos trasladamos al siguiente par ordenado, en donde x vale menos 2 y su respectivo y es igual a 4. Nos vamos a la gráfica y nos ubicamos x igual menos 2, siempre en el eje x. Aquí lo tenemos. Desde allí nos dirigimos hacia y igual a 4. Y aquí tendríamos el punto que representa gráficamente en el plano cartesiano a este par ordenado. Ahora veamos el siguiente par ordenado en donde el x es igual a menos 1 y su respectivo y igual a 2. Nos vamos a x igual a menos 1, desde ahí nos desplazamos hasta y igual a 2 y el punto donde se intersecta sería la representación gráfica en el plano cartesiano de este par ordenado. Siguiente. En el siguiente par ordenado el x es igual a 0 y su respectivo y es igual a 1. Así que vamos a ubicarnos en el eje x0 y desde ahí nos dirigimos al y1 y aquí tendríamos el punto de este par ordenado.
Siguiente. El siguiente par ordenado corresponde x igual a 1 y y igual a 1/2. Nos vamos al plano cartesiano, nos ubicamos en x igual a 1 y desde allí nos desplazamos hasta y 1/2. Aquí lo tenemos. Esto sería el punto de este par ordenado. Siguiente. El siguiente par ordenado corresponde a x igual a 2 y igual a 1/4. Nos vamos al eje x, nos ubicamos en 2 y desde ahí nos trasladamos hasta y 1/4. Y esto vendría a ser el punto en el plano cartesiano de este par ordenado. Por último, tenemos al par ordenado x igual a 3, y igual a 1/8. Nos ubicamos en x3 y desde ahí nos desplazamos hasta y igual a 1/8, aproximadamente por aquí. Y esto vendría a ser nuestro último punto referencial. Insisto, estos puntos son referenciales. Bien, ahora lo que vamos a hacer es unir estos puntos. Recordemos que en términos reales hay infinitos puntos ahí. Lo que hemos tomado nosotros son referenciales para poder trazar la curva de esta gráfica exponencial. Procedemos. De esta manera, al unir los puntos de referencia, tendríamos esta curva. Los valores de x vienen desde el menos infinito por la izquierda y se va hacia el infinito positivo por la derecha. Eso implica que la curva no inicia aquí, sino viene desde el menos infinito. Y esto se va hacia el infinito positivo a través del eje x. Esto vendría a ser la curva de esta función exponencial en particular. Veamos ahora cuál es el dominio de esta función. Si recordamos, el dominio de una función tiene que ver con los valores de x. Y cuando queremos averiguar el dominio de una función gráficamente, tenemos que mirar a la curva desde el eje x. Y ahí nos damos cuenta que los valores de x vienen a ser todos los números reales. Así que el dominio de esta función es todos los reales. Ahora veamos el rango de esta función. Para poder observar el rango de una función gráficamente, tenemos que mirarlo desde el eje y. Y como podemos observar desde el eje y, el rango de esta función corresponde pues por el extremo izquierdo, es decir, el menor valor tiende a 0. ¿Qué significa tiende a 0? Que intenta llegar al mínimo valor por medio del eje y a 0, pero no lo va a lograr. Eso hace que el mínimo valor de esta función tienda a 0. Por eso que se coloca abierto por el extremo izquierdo. Y en el extremo derecho tiene que ver con el valor máximo de la función. Y si nosotros nos fijamos en el eje y según la curva, mirando la curva desde el eje y, no hay un valor máximo. Vemos que el y se va hacia el infinito positivo. Por lo tanto, el límite superior sería infinito positivo. Y como sabemos, las expresiones infinitas en los intervalos son abiertos. Y ya tendríamos entonces el dominio y rango de esta función. Y si revisamos aquí, esta función es decreciente, debido a que la curva, observándolo de izquierda a derecha, se viene hacia abajo, como pueden ver ustedes en su pantalla.